Hola, buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Juan Alberto Hernández Velázquez. Soy estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en la Facultad de Comunicación Humana. El día de hoy se culminará el tema de discapacidad en niños para la materia de educación especial impartida por el docente Mario Sareñana. Comencemos. En los videos anteriores se mostró los temas de discapacidad intelectual, discapacidad visual, discapacidad auditiva y se terminará con la discapacidad motriz. Discapacidad motriz. Para iniciar con el tema de discapacidad motriz es importante que se entienda la función del sistema nervioso, porque en la discapacidad motriz intervienen las funciones cerebrales que envían información al cuerpo a través de los nervios sobre cómo moverse y por qué es necesaria la interpretación adecuada de las sensaciones que llegan a él. Nos menciona que el sistema nervioso es un complejo conjunto de células encargadas de dirigir, supervisar y controlar todas las funciones y actividades de nuestros órganos y organismo en general. Comenzaremos explicando que el cerebro cumple con tres funciones principales. La primera es sensitiva. El cerebro es capaz de sentir determinados cambios o estímulos del interior del organismo, es decir, el medio interno, como un dolor de estómago, también fuera de él, es decir, el medio externo, por ejemplo, una gota de lluvia que cae en la mano o el perfume de una rosa. El segundo es integradora. La información sensitiva se analiza, se almacena algunos aspectos y se toman decisiones de la conducta a seguir. La tercera es la motora. Es la respuesta que el cerebro organiza a partir de los estímulos, por ejemplo, contracciones musculares, movimientos o secreciones glandulares, como la salivación al ver un alimento. El sistema nervioso está compuesto por neuronas, que son células que forman el sistema nervioso central. Se encuentran en el cerebro y en la médula espinal. Su principal tarea es recibir y enviar información, decirnos y hablarnos sobre nuestro cuerpo y ambiente, y cómo producir y dirigir nuestras acciones y pensamientos. La médula espinal, además de neuronas, contiene terminaciones nerviosas que llevan la información de los sentidos al cerebro. Otras llevan de regreso la información motora a músculos y órganos y controla la postura. El tallo cerebral. Aquí llegan todas las terminaciones nerviosas de la médula espinal. Interpreta las sensaciones de todas las funciones que no se controlan de forma consciente y voluntaria, como la respiración durante el sueño y el latido del corazón. También organiza y relaciona las actividades de cada uno de los lados del cerebro para funcionar armónicamente. El cerebelo procesa todo tipo de sensaciones, pero en especial organiza las de gravedad, movimiento, sistema muscular y articulaciones, para que el cuerpo se mueva suavemente y con precisión. Hemisferios cerebrales. Procesan la información sensorial incluyendo su significado. También planean y desarrollan la respuesta que dará el cuerpo. Dentro de los hemisferios cerebrales se encuentra el sistema límbico, responsable de regular el crecimiento y la respuesta emocional. La corteza cerebral. Existen áreas para la interpretación de los sonidos, de las imágenes y para el control voluntario del cuerpo. Significa que una parte específica del cerebro mueve cada parte del cuerpo. Por ejemplo, las áreas para los dedos, las manos y los músculos del habla son más grandes que las secciones para el resto del cuerpo. Para mover las manos y la boca se establecen movimientos dirigidos, precisos y complejos como escribir y hablar, respectivamente. La corteza cerebral también recibe información de otras áreas. Por ejemplo, el área de la visión toma la información sonora, del movimiento o del tacto para darle un significado a la imagen que percibe a través de las áreas de asociación.
El funcionamiento de la movilidad. Toda nuestra piel y las articulaciones actúan como receptores de sentidos que envían a través de los nervios la información de todas las sensaciones del cerebro. A su vez, este produce conciencia, percepción y conocimiento. También origina posturas, movimientos, planeación y coordinación de movimientos, emociones, pensamientos, memoria y aprendizaje. Las sensaciones y los impulsos motores mantienen la postura, el balance y el movimiento. Sin embargo, en su desarrollo, los bebés tienen que aprender a dar significado a las sensaciones y a moverse. Todos los aprendizajes se fortalecen aproximadamente hasta los 7 años. Además, a esta edad, los niños son más activos y aprenden a hacer muchas cosas con su cuerpo. De igual modo, muestran respuestas adecuadas que les permiten aumentar su capacidad de integrar sentidos para perfeccionar el uso de herramientas, usar cubiertos, vestirse y escribir. Se produce una discapacidad motriz cuando se presenta un cambio en la información que el cerebro envía a las extremidades o cuando hay un problema en los huesos, en los músculos y en las articulaciones. A veces todo el proceso de desarrollo se ve interrumpido, como te lo explicaré más adelante. Bien, ahora observaremos el concepto de discapacidad motriz. Nos menciona que la discapacidad motriz constituye una alteración de la capacidad del movimiento que afecta en distinto nivel las funciones de desplazamiento, manipulación o respiración, y que limita a la persona en su desarrollo personal y social. Esto quiere decir que ese tipo de discapacidad implica una disminución de la movilidad total o parcial de uno o más miembros del cuerpo, la cual dificulta la realización de actividades motoras convencionales. Las principales consecuencias que puede generar la discapacidad motriz son varias, entre ellas movimientos incontrolados, dificultades de coordinación, alcance limitado, fuerza reducida, habla no inteligible, dificultad con la movilidad fina y gruesa. Nos menciona que también ocurre cuando hay alteración en músculos, huesos o articulaciones, o bien cuando hay un daño en el cerebro que afecta el área motriz y que le impide a la persona moverse de forma adecuada o realizar movimientos finos con precisión. La discapacidad motriz se clasifica en los siguientes trastornos. Trastorno físico periféricos. Afectan huesos, articulaciones, extremidades y músculos. Se presentan desde el nacimiento, por ejemplo, algunas malformaciones de los huesos, o bien son consecuencia de enfermedades en la infancia como la tuberculosis ósea articular. Algunos accidentes o lesiones en la espalda dañan la médula espinal e interrumpen la comunicación de las extremidades, brazos y piernas hacia el cerebro y viceversa. El trastorno neurológico significa el daño originado en el área del cerebro, corteza motora cerebral, encargada de procesar y enviar la información de movimiento al resto del cuerpo. Origina dificultades en el movimiento y en el uso, sensaciones y control de ciertas partes del cuerpo. Las más comunes son las parálisis cerebrales, los traumatismos craneoencefálicos y los tumores localizados en el cerebro. La parálisis cerebral es el trastorno más común en los niños de edad escolar. Constituye una anormalidad de la función motora debido a un defecto, lesión o enfermedad no evolutiva del sistema nervioso central. Contenido en la cavidad craneana, ocurre durante el desarrollo neurológico temprano y con frecuencia se asocia a diversos trastornos de la esfera neuropsíquica, sensorial y del lenguaje. Desglosemos cada parte de la definición previa. Anormalidad de la función motora. El movimiento, la fuerza del músculo y la posición están alterados, es decir, los niños presentan dificultades para mover alguna parte de su cuerpo o todo. En ocasiones no extienden sus brazos o sus piernas, o su cuerpo parece no disponer de fuerza para realizar
algún movimiento. Defecto, lesión o enfermedad del sistema nervioso central no evolutiva. Este problema deriva de un daño durante los primeros 3 años de vida en las áreas del cerebro encargadas del movimiento, corteza motora cerebral. La lesión neurológica es definitiva y permanente, es decir, no es una enfermedad y por tanto no se puede curar. Se relaciona con diversos trastornos de la esfera neuropsíquica. La lesión puede afectar, además de la función motora, otras funciones del cerebro como la atención, la percepción, la memoria, el lenguaje y el razonamiento. Depende del tamaño de la lesión y la edad del niño cuando ocurre la lesión. Causas de la discapacidad motriz. Las causas del daño cerebral que interfiere con la motricidad se clasifican de acuerdo con la etapa en que se presentan, prenatales o antes del nacimiento. Incluyen malformaciones con las que nacen los bebés, por ejemplo, convulsiones maternas. Ocurren cuando la sangre de la madre es diferente a la sangre del bebé, también por la exposición a la radiación o a sustancias tóxicas, restricción del crecimiento en la etapa de formación del bebé, infecciones o presión alta durante el embarazo o embarazo múltiple, gemelos, triates, etc. Perinatales o durante el nacimiento. Ejemplos: nacimiento prematuro antes de las 32 semanas de embarazo, falta de oxígeno, asfixia o hipoxia neonatal, mala posición del bebé, infecciones en el sistema nervioso central o hemorragia cerebral. Postnatales o después del nacimiento. Se debe principalmente a golpes en la cabeza, convulsiones tóxicas e infecciones virales o bacterianas que afectan el sistema nervioso central. Bien, tomemos unos segundos, repasemos lo que acabamos de conocer, qué es la discapacidad motriz, sus causas, lo que contiene el cerebro, el sistema nervioso, y realizaremos una última pregunta. ¿Y la atención educativa hacia estos niños? La escolarización de alumnos y alumnas con discapacidad motora tiene que considerar, además de las características personales de los mismos, otras variables de no menor importancia, como las características del centro escolar, la disponibilidad de ayudas técnicas, la opinión de la familia, etc. En caso, es necesario analizar y valorar cuál es el entorno educativo más favorable. La prioridad del proceso educativo de los alumnos y alumnas con discapacidad motora es lograr un desarrollo que les permita moverse lo más autónomamente posible, actuar sobre el entorno y comunicarse con los demás. Estos objetivos son los que deben de determinar las características de la respuesta educativa, que debe incluir la valoración del grado de desarrollo de sus capacidades y necesidades educativas especiales, la propuesta de escolarización lo más acorde posible con las mismas, el grado de adaptación del currículo, de las competencias curriculares, así como los elementos de acceso necesarios, eliminación de barreras, utilización de medios para el desplazamiento, adaptaciones por la manipulación de útiles escolares y materiales curriculares. El especialista profesionista enfocado a trabajar con este tipo de grupo social, o nosotros como futuros egresados de la licenciatura de Comunicación Humana, debemos de desempeñar una función muy importante dentro del proceso educativo de cada uno de los niños, ya que orienta su interacción con el entorno y por tanto ser el mediador de su forma de comunicarse con los demás. La familia y la escuela intervienen en la atención educativa del niño mediante experiencias de aprendizaje mediado. Nosotros, como licenciados o futuros licenciados sobre esta carrera, tenemos que darles ese apoyo, esa ayuda a estos niños para que tengan un desplazamiento poco independiente, porque va a depender de qué alteración o trastorno tengan y puedan ser
poco o ser independientes por medio de sí mismos. ¿Qué material se necesita de apoyo para trabajar? El material didáctico se utiliza para favorecer el desarrollo integral del niño y estimular las diversas áreas del desarrollo, como la coordinación motriz y fina, el lenguaje a la socialización, la función cognitiva y la independencia personal. Asimismo, debe adecuarse a las necesidades e intereses del desarrollo de cada niño para el logro de objetivos a corto y largo plazo. Bien, se está mostrando a continuación diferentes tipos de materiales. Estos se tienen que trabajar desde una edad temprana. Nosotros, licenciados o futuros licenciados en comunicación humana, llevamos una materia o nos podemos especializar en la estimulación temprana en niños para detectar si tienen hipertonía, hipotonía, alguna cuestión de movilidad y poder trabajar la motricidad en ellos. También nos podemos especializar o trabajar la motricidad tanto en bebés, niños y adultos. Para la estimulación temprana puse un ejemplo de unas pelotas de diferente textura. También se puede trabajar con cepillos de cerdas de bebé para que no les lastima. Así podemos estimular y hacer que reduzca el tono o baje el tono a la sensación o al estímulo presentado. Los juegos de los bebés, como nos menciona o se ve en la parte inferior izquierda, es para trabajar la motricidad fina, de que el niño tome la figura y la esté recorriendo por el camino. Ya para una edad un poco más avanzada, para la escolarización, hay niños que no pueden agarrar los lápices, un útil escolar, no pueden ni cambiar la hoja o la página del libro o cuaderno. Se puede trabajar con un lápiz grueso triangular para que el niño pueda aprender a tomar y manipular el lápiz. Ya conforme vaya agarrando, adquiriendo práctica, se va a ir acoplando a otro tipo de material. También se tiene que realizar diferentes tipos de material didáctico para que pueda de igual forma aprender, pero desarrollar el movimiento en él. Se puede trabajar con estambre, o sea, cualquier tipo de material, juguete, se puede trabajar con el objetivo de tener un buen resultado en los niños. En las aulas se puede tener un material adaptado como son las mesas o las sillas, porque hay niños, alumnos que no pueden estar derechos, no pueden sentarse bien o no pueden tener el control del cuerpo. Entonces se tiene que tener un material adaptado para que puedan estar bien y seguros sin alguna preocupación o accidente. También en nuestra facultad o podemos realizar nosotros un cubículo, un consultorio dirigido solamente a trabajar la motricidad en los niños. Como ven, ahí vienen imágenes donde se puede trabajar movimiento, coordinación, estímulos, etc. Para culminar, se mostrarán consejos hacia las aulas o los maestros que lleguen a trabajar o lleguen a educar a este tipo de niños. Nos menciona que la discapacidad motriz reúne una serie de características muy variadas. Por ello es difícil generalizar algunas estrategias, las cuales dependen del nivel funcional motriz del niño, de sus habilidades motrices y sus posibilidades de comunicación. Los niños con alguna discapacidad motriz derivada de un problema de articulaciones, músculos y huesos, por lo general experimentan menores problemas para aprender y realizar trazos, leer y escribir.
Los alumnos con parálisis cerebral sufren más dificultades en el control voluntario de sus movimientos o bien limitación de movimientos. Por lo anterior, primero observa las posibilidades de movilidad de tus alumnos, en especial de la movilidad voluntaria, y después proporciónale algunos apoyos. Divide la actividad y las indicaciones en pasos muy pequeños. Ofrécele apoyo motriz, por ejemplo, andaderas, bastones, barreras en la pared. Utiliza el medio de comunicación que se adapte al alumno y dale la palabra para que relacione palabras con objetos. Bien, eso sería todo. Agradezco mucho el tiempo que hayan dedicado a observar cada uno de mis videos. Espero poder seguir subiendo tipo de material porque es importante que las demás personas o la comunidad conozcan un poco más, que no se limiten a conocer lo que es la sociedad o el mundo actualmente. Hay que ser inclusivos, hay que relacionarnos con todos. La discapacidad, muchas personas piensan que es contagioso. No, señores. Hay que respetarnos y hay que ser capaces de ser iguales. Esto sería todo. Muchas gracias por su atención.